Buenas, en este corto video se presentará un problema que es resuelto por mi grupo, conformado por Emanuel González, Fernando Lescano, Jorge Jiménez, Ángel Márquez y mi persona, Kadir Gómez, que es referente al módulo de sistema axiomático. Para empezar, se tiene que tener presente que un sistema axiomático es una presuposición, un conjunto de suposiciones o reglas del juego que se aceptan sin evidencia y en torno a los cuales se construye un determinado campo de estudio o disciplina. Hola a todos, en el día de hoy vamos a realizar un problema lógico utilizando los módulos del sistema axiomático. Vamos a decir nuestra estructura proposicional, simbología lógica, vamos a identificar cuáles son nuestras proposiciones simples, si hay alguna compuesta. Vamos a realizar una tabla de la verdad, vamos a realizar una inferencia lógica y vamos a comprobar la veracidad de esta misma. Vamos a empezar leyendo nuestro problema. Si Emanuel empieza a realizar preguntas de los temas, entonces conseguirá aprender bastante. Emanuel comienza a leer todos los días y realiza preguntas. Por lo tanto, Emanuel aprenderá bastante. Primero que nada, vamos a identificar nuestra estructura proposicional. P vendría siendo Emanuel empieza a realizar preguntas de los temas. Q vendría siendo Emanuel conseguirá aprender bastante. Y R vendría siendo Emanuel comienza a leer todos los días. Ahora vamos a identificar si son preposiciones y qué tipo de preposiciones son. La primera oración, que es la P, nos dice Emanuel empieza a realizar preguntas de los temas. Esto sí es una preposición y vendría siendo simple porque nada más arroja o verdadero o falso. No es una preposición compuesta porque no tiene ningún conector lógico que combine dos preposiciones simples. Por lo tanto, es una preposición compuesta. Lo mismo ocurriría con la Q y con la R. Emanuel considera aprender bastante, preposición simple. Emanuel comienza a leer todos los días, también es una preposición simple. Ahora vamos a ver cómo realizamos la simbología lógica y cómo la tendríamos que escribir. Para eso tenemos que leer nuestro problema lógico que dice: si Emanuel empieza a realizar preguntas de los temas, esa vendría siendo nuestra P, entonces ese es nuestro condicional, entonces pondríamos delante de la P una flechita, conseguirá aprender bastante, esa sería nuestra Q. Eso lo encerramos entre paréntesis y ahora después de conseguir aprender bastante viene un punto. Ese punto lo vamos a representar como un conector lógico que va a ser una conjunción, o sea, va a ser una I. Luego de eso vamos a abrir paréntesis y vamos a poner lo que viene. Emanuel comienza a leer todos los días, eso vendría siendo nuestra R. Ponemos R, viene una I. Ese va a ser nuestro otro conector lógico que vamos a representar con una conjunción. Después de la I viene realiza preguntas. Ese vendría siendo nuestra P. Emanuel empieza a realizar preguntas de los temas. Cerramos paréntesis. Viene entonces ahora la conclusión que dice: por lo tanto, Emanuel aprenderá bastante. Por lo tanto, lo vamos a representar como una implicación. Todo lo que esté detrás del por lo tanto se va a convertir entonces en el antecedente. Entonces lo vamos a encerrar en corchetes. Después del por lo tanto, la implicación dice: Emanuel aprenderá bastante. Entonces, esa vendría siendo nuestra Q. Ahora vamos a realizar la tabla de la verdad. En la tabla de la verdad vamos a tener 8 posibilidades diferentes. Vamos a enumerarlas desde el 0 al 7. Una vez las tenemos identificadas, vamos a tener en la P 4 casos verdaderos y 4 casos falsos. En la Q vamos a tener 2 casos verdaderos y 2 casos falsos. Vamos a tener otros 2 casos verdaderos y otros 2 casos falsos. En la R vamos a tener intercalados. Vamos a tener verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Una vez nosotros tenemos eso claro, vamos entonces a desarrollar la tabla. Para desarrollar la tabla tenemos que agarrar las premisas por separado. Tenemos que agarrar el primer paréntesis P condicional de Q y ponerlo por separado. Y evaluarlo en solitario. Lo vamos a evaluar con la tabla de la condicional. Vamos a usar la P y la Q. Nosotros ahora vamos a agarrar el otro paréntesis, que es el R conjunción P, y la vamos a poner por separado y la vamos a evaluar con la tabla de la conjunción. Vamos a evaluar la R y la P. Después de que tenemos los dos paréntesis evaluados por separado, vamos a evaluar ahora los dos utilizando la tabla de la conjunción, porque entre medio de ellos tenemos una I. Entonces, una vez lo tenemos evaluado, nos va a dar un resultado. Ese resultado lo vamos a evaluar con la Q y vamos a utilizar la tabla de la condicional.
porque todo ese resultado es condicional a Q. Una vez nosotros evaluamos todo el resultado, nos va a dar la respuesta final, todo verdadero. O sea que esta tabla es una tautología. Ahora vamos a ver las diferentes posibilidades que nos puede dar la tabla. Y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver cuáles son las posibilidades que nos arroja la tabla. Para eso vamos a tomar el caso. El caso de la columna 0, el caso de la columna 1, el caso de la columna 4 y el caso de la columna 7. Vamos a hablar 4 casos diferentes. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de los casos. Primer caso. Emanuel empieza a hacer preguntas, entonces aprenderá bastante y comienza a leer todos los días. Eso sería una V. Emanuel entonces aprenderá bastante. Eso es otra V. Por lo tanto, Emanuel aprendió bastante por leer y hacer preguntas. Otra V. Eso quiere decir que en este caso todo es verdadero. El primer caso es todo verdadero. Ahora vamos a realizar otro caso donde sea todo falso, que va a ser el caso 2. Caso 2. Emanuel no hace preguntas en clases, entonces no aprende bastante y no empieza a leer todos los días. Entonces, Emanuel no aprende bastante. Esa sería nuestra segunda F. Por ende, Emanuel sí aprendió, pero de otros medios que no fueron preguntar en clase ni leer todos los días. Entonces, esa sería nuestra V. Ese sería el caso de todo cierto, todo falso, todo falso. Nuestra tabla y en todas las preposiciones que vamos a evaluar nos tiene que dar que él sí aprendió de algún u otro método. En nuestro caso 3 vamos a evaluar una verdadera y una falsa. Entonces tenemos: Emanuel empieza a hacer preguntas en clase y consigue aprender bastante, pero no empieza a leer todos los días. Esa sería nuestra primera F. Entonces Emanuel aprendió bastante. Esa sería nuestra segunda V. Por lo tanto, Emanuel aprendió bastante de las preguntas que hizo en clase, pero no de leer todos los días. Y esa sería nuestra respuesta, que es una V. Nuestro cuarto caso va a ser lo mismo, pero a la inversa. O sea, vamos a tener una premisa falsa primero y luego vamos a tener premisas verdaderas. Caso 4. Emanuel no hace preguntas en clase, pero sí consigue aprender y empieza a leer todos los días. Esa sería nuestra primera F. Entonces Emanuel sí aprendió. Esa sería nuestra otra V. Por ende, Emanuel aprendió de no realizar preguntas, sino de leer todos los días. Esa sería nuestra V. Si se fijan, todos los casos nos arroja verdadero, como en nuestra tabla de la verdad. Porque todos los casos los tenemos que evaluar con la tabla de la conjunción. Digo, con la tabla de la condicional. Con eso hemos terminado de evaluar cada caso y comprobado que la tabla de la verdad sí funcionó y sí funciona para evaluar los casos. Muchas gracias. Ahora sigamos con el caso de cómo se demuestra la veracidad de una proposición. Tenemos lo siguiente: menos P, entonces Q dentro de un paréntesis. Y dentro de otro paréntesis tenemos R y P. Estos dos paréntesis se unen a través del conector lógico y nos dicen que esta proposición es cierta, por lo que decimos que Emanuel no empezó a realizar preguntas, entonces aprendió bastante. Emanuel comenzó a leer todos los días y realizó preguntas. Ahora nos piden demostrar la veracidad de P, entonces menos Q, la cual nos dice que Emanuel comenzó a realizar preguntas, entonces no aprendió. Debemos buscar la demostración de la primera proposición que nos dan. Entonces, hacemos lo siguiente: reescribimos dicha proposición y como nos dicen que es cierto y tenemos que es un conector lógico y, entonces ambos paréntesis deben dar resultados verdaderos, por lo cual el resultado final será veraz, lo cual nos da los siguientes datos: P igual V, Q igual V y R igual V. Y como bien dijimos, nos piden demostrar la veracidad de la proposición P entonces menos Q, la cual nos dice que tenemos P sabemos que es verdadera, por ende ponemos verdadero. Ponemos entonces menos entre paréntesis V. Luego el siguiente paso es escribimos nuevamente la V. Entonces ahora cambiamos
la v que está dentro del paréntesis la cambiamos a f porque lo contrario de verdadero es falso. Y ya sabemos que dentro de la tabla de la verdad de la condicional tenemos que hay un solo caso que nos arroja falso, el cual es que la primera sea verdadera y la segunda falsa, por lo cual la proposición P entonces menos Q es falsa. Ahora sigamos. En este caso se nos pide demostrar la veracidad de Q con estas dos premisas. Nuestra primera premisa es P condicional de Q y nuestra segunda premisa sería R conjunción P. Para resolver este problema mediante inferencia lógica podemos usar la regla de la simplificación. Esta regla nos permite separar una premisa compuesta conectada mediante el conectivo lógico de conjunción, por lo que nos quedaría una premisa simple, en este caso P. Ahora, mediante el modus ponendo ponens o MPP, regla que nos permite, a partir de un enunciado condicional, concluir la verdad de su consecuente a partir de la verdad de su antecedente, así logrando demostrar Q. Ya finalizando, en conclusión, el sistema axiomático proporciona un marco lógico y matemático fundamental para establecer verdades y derivar conclusiones coherentes. En el contexto del problema planteado, se dice que Manuel comienza a realizar preguntas de los temas y comienza a leer todos los días, entonces él conseguirá aprender bastante. Mediante la tabla de la verdad y el uso de inferencia lógica, simplificación y MPP, se demuestra de las distintas formas o situaciones las proposiciones. Por lo tanto, podemos ahora entender un poco mejor el sistema axiomático y estamos listos para todo tipo de problemas. Muchas gracias.